Hola a todos. Bienvenidos a Chismes de Turquía. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este contenido antes de continuar. Muchas gracias. La noche de hoy nos dejó un momento que nadie anticipaba y que, sin embargo, ya está en boca de todos, una escena de sinceridad pura que puso a la actriz Sinem Ünsal en el centro de la conversación. Reconocida por su franqueza y su trato cercano con el público, Sinem vivió un instante de vulnerabilidad en plena transmisión en directo cuando, en medio de una charla relajada, le preguntaron por la supuesta fecha de boda de su exnovio Ozan Akbaba con una actriz con la que ha sido vinculado en los últimos meses. Bastó la mención de ese titular para que el ambiente del estudio cambiara de golpe, como si alguien hubiera bajado la luz y detenido el aire por un segundo. Hasta ese instante Sinem se movía entre preguntas sobre su carrera, los guiones que evalúa y la forma en que cuida su vida privada. Respondía con calma, con esa sonrisa que ha aprendido a sostener incluso cuando las preguntas buscan más de la cuenta. Pero el presentador quiso confirmar lo que circulaba afuera. Dicen que ya hay una fecha, comentó con aparente suavidad. Fue entonces cuando la expresión de Sinem dio un vuelco. Primero un parpadeo largo, después una respiración contenida. Hubo un silencio breve, el tipo de silencio que en televisión pesa como plomo. Sus ojos se humedecieron y por un momento, ninguno de los gestos ensayados alcanzó para mantenerla a salvo. Trató de continuar, intentó recomponerse, pero la voz le tembló. Lo que siguió fue la verdad sin escudo, las lágrimas. No un llanto escandaloso, sino un quebranto íntimo que cruzó la pantalla directo al corazón de quienes estaban mirando. El estudio, que poco antes había vibrado con risas discretas, se volvió un espacio en el que cada respiración se escuchaba. Los espectadores del otro lado sintieron ese pellizco que aparece cuando un famoso deja de ser titular para convertirse en persona. Sinem decidió no enmascarar el momento. Con un hilo de voz, dijo que no quería ocultar lo que le pasaba por dentro. Sus palabras fueron escuetas pero potentes. A veces, por más que una intente ser fuerte, hay frases que igual te tocan. La vida sigue, pero el pasado no se borra del todo. En el estudio se oyeron aplausos espontáneos, tímidos al principio, luego más convencidos, como una caricia colectiva. Ese fragmento voló a las redes y en cuestión de minutos se transformó en tendencia, multiplicado por miles de usuarios que debatían, apoyaban y recordaban que detrás de cada nombre famoso hay una historia que no se ve completa en los titulares. La relación pasada de Sinem Ünsal con Ozan Akbaba ha sido, desde hace tiempo, material de los pasillos del espectáculo. Ambos han cuidado siempre la forma de hablar de lo suyo, y cuando decidieron separarse, lo hicieron sin escándalos, coincidiendo en que era momento de mirar hacia adelante y volcar energía en sus proyectos. Después de ese cierre, Sinem optó por blindar su intimidad, respondió con elegancia y brevedad, desvió lo que no quería responder y centró la atención en el trabajo. Pero el directo tiene esa trampa, cuando nadie lo espera, un recuerdo abre la puerta. Lo de hoy demostró que por más profesionalismo, las emociones no se pueden programar. Minutos después, buscando aire, Sinem agradeció a la audiencia por su paciencia y al presentador por la pausa que le concedieron. Tras un corte comercial breve, regresó al set. Ahí estaba otra vez su oficio. Habló de lecturas de guión, de personajes que la desafían, de directores con los que le gustaría colaborar. Recuperó el pulso, repuso la sonrisa, marcó el ritmo. Sin embargo, la tristeza dibujaba todavía un brillo distinto en sus ojos, ese que no se ensaya y tarda en apagarse. El aluvión en redes no se hizo esperar. Miles de comentarios se amontonaron bajo los fragmentos de la transmisión. La mayoría aplaudía su honestidad, celebrando la entereza de quien se permite llorar sin pedir permiso. Sincera, valiente, humana, repetían las voces de los usuarios que la siguen desde sus primeros papeles. Hubo, claro, algunos que cuestionaron que el tema se tocara en vivo, alegando que ciertos asuntos merecen un marco más privado. Pero incluso esas críticas venían teñidas de una comprensión que pocas veces se ve, la sensación de que lo que presenciaron no fue un titular preparado, sino un reflejo espontáneo. De pronto el episodio dejó de ser un chisme más para convertirse en esa clase de escenas que, cada tanto, rehumanizan la conversación sobre la fama. Las lágrimas de Sinem recordaron que uno puede cerrar una historia y aún así, convivir con los hilos finísimos que quedan. Que basta una pregunta con el tono justo para desatar un eco del pasado.
Que a veces el corazón habla cuando los guiones se quedan cortos. Cuentan quienes estaban en el estudio que al terminar la emisión, hubo otro momento contenido. Sinem se quedó un rato sentada, respirando hondo, y enseguida se acercó parte del equipo con miradas discretas, vasos de agua y palabras pequeñas, de esas que no hacen ruido pero sostienen. Hubo un intercambio breve, casi en susurros. Todo está bien, solo me tomó por sorpresa, dicen que dijo, sin añadir detalles del tema para no herir a nadie ni encender más fuego. Su círculo cercano, que ya la espera en la salida de cada grabación, también estuvo ahí con gestos claros. No hacía falta explicar nada. Llamó la atención en las horas siguientes su silencio en redes. Ni una historia, ni un comunicado, ni una foto con frase hecha. Ese vacío fue leído por muchos como una decisión deliberada, dejar que hablen los demás mientras ella recupera su centro. Lejos de reproches, sus seguidores insistieron en que su sensibilidad ante una vivencia del pasado es natural. Que no esconda lo que siente la hace más auténtica, resumió una fan, y esa frase saltó de comentario en comentario como si hubiera estado esperando nacer. Los pasillos del espectáculo, por su parte, se llenaron de versiones sobre lo que viene para Sinem. Hay quienes aseguran que atraviesa un tramo crucial en su carrera, con reuniones encadenadas y propuestas que la colocan en una posición estelar. Fuentes cercanas sostienen que su objetivo es brillar por lo que crea en pantalla, no por lo que ocurre cuando se apagan los focos del set. Y sin embargo, el directo de esta noche, sin quererlo, abrió otra vez un capítulo que ella pensaba sellado. No por capricho, sino porque así funcionan los recuerdos, encuentran resquicios. El episodio dejó un recordatorio más: nada es tan incontrolable como un programa en vivo. Allí se cuela lo que el montaje borra, y por eso, lo que pasó con Sinem será conversación durante mucho tiempo. Su manera de no crear una coartada, de no fingir que nada pasó, le sumó un matiz nuevo a su imagen pública. Dejó claro que la firmeza profesional y la fragilidad íntima pueden convivir en la misma persona sin contradecirse. ¿Hablará ella del tema en los próximos días? Nadie lo sabe. Sus amigos creen que si vuelve al asunto, lo hará a su modo, con mesura y en el momento en que sienta que tiene algo que decir que sume, no que haga ruido. Sus fans, en cambio, confían en que este tropiezo emocional no hará más que fortalecerla, como ya ha hecho frente a otros desafíos. La escena de hoy no la define, pero sí la revela: hay una verdad en sus silencios que el público reconoció. Entre bambalinas, el equipo del programa quedó tocado. No es común que un estudio se quede en silencio después de cortar la emisión, pero esta vez ocurrió. Hubo conversaciones discretas sobre los límites del entretenimiento y la necesidad de cuidar la sensibilidad de los invitados. Nadie quiere convertir la emoción en espectáculo cuando el corazón todavía late desacompasado. La reacción de Sinem, pese a su profesionalidad, generó una empatía transversal. Algunos técnicos comentaron en voz baja que se les hizo un nudo en la garganta, no por morbo, sino por identificación pura. Mientras tanto, el silencio de Ozan Akbaba llamó la atención. Se comenta que el actor prefiere mantener la vida privada en un territorio que no le pertenece a la audiencia. Esa elección de no pronunciarse se interpretó como un intento de no escalar el asunto, un modo de proteger el presente y quizá, también el pasado. Los rumores que lo sitúan ocupado con preparativos de boda con la actriz con la que se lo ha visto en eventos siguen creciendo, aunque nadie involucrado confirma ni desmiente. Esa estrategia de silencio alimenta preguntas, pero al mismo tiempo las desactiva. Sin palabras, no hay chispa que encienda el fuego. Amigos muy cercanos a Sinem aseguran que ella atraviesa este tramo con una madurez tranquila, casi pedagógica. No niega lo que fue ni reniega de lo que sintió en cámara. Reconoce que el directo sorprendió a la coraza que creía pulida, y que quizá, a partir de ahora, pondrá límites más claros en entrevistas, que se responde que no y cómo. No como una muralla infranqueable, sino como una forma de proteger su paz y mantener la conversación donde pueda respirar. En la trastienda de esta historia se reabre un debate que parecía eterno: ¿dónde están los límites cuando se trata de la intimidad de quienes viven de mostrarse? El episodio de Sinem actualiza esa conversación, la saca del lugar común y la planta frente al espejo de quienes consumimos estas historias. Lo que ocurrió no se quedará solamente en los archivos de los portales de farándula, quedará en la memoria de los espectadores como uno de esos momentos en los que la tele deja de ser una ventana para convertirse en un espejo.
Queda por ver qué rumbo tomará Sinem en lo profesional y en lo personal. Todo indica que su norte no se ha movido. Seguir creciendo, buscar personajes que la reten, levantar proyectos que la entusiasmen y sostener, con convicción, una vida privada que le pertenece solo a ella. Muchos comentarios coinciden en que lo de hoy no le restó firmeza, al contrario, la hizo más visible en su humanidad. Y esa humanidad, como se vio, es también su mayor fuerza. Así llegamos al final de nuestro vídeo. Si les gustó, suscríbanse a Chismes de Turquía y compartan este contenido con quienes, como ustedes, no se pierden nada de lo que pasa delante y detrás de cámaras. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.